Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada en la segunda división de fútbol playa masculino. Bienvenidos y bienvenidas al segundo envite de esta tarde que se está disputando aquí en tierras murcianas, aquí en la playa de Mazarrón, que va a enfrentar a Playas de San Javier contra los Alcázares. Hemos tenido hace apenas unos instantes el partido entre Bahía de Mazarrón y Black Wolf Academy, con victoria para Bahía de Mazarrón por 8-0. Y ahora nos ponemos con el segundo turno de esta jornada. Tenemos a Playas de San Javier en la séptima posición con 4 puntos y a los Alcázares con 3 puntos en la novena posición. Una jornada en la que nos está dejando goles tanto en este partido, en este campo, como en los que se están disputando simultáneamente en el otro que iremos actualizando durante el transcurso de esta batalla. En esta jornada número 5, donde nos hemos vuelto a poner en marcha después de que iniciásemos ya el camino, después de que abriésemos el telón allá por finales de mayo, después de 2 semanas de descanso. Ahora sí que cogemos la velocidad de crucero y a partir de ahora, con el verano muy cerquita ya de tornarse en una realidad también en el calendario, aunque ya el tiempo nos acompaña porque el sol y el calor es torrido. Ahora es cierto que se ha nublado el cielo aquí en Mazarrón y nos ha dado un pequeño respiro, pero como ya saben, en toda la península pues las temperaturas son más que elevadas. Así que nada, preparados para comenzar este partido. Playa de San Javier viste de azul, los Alcázares viste con la camiseta que vemos ahora mismo en imagen, con su segunda equipación, esa especie de rosa, y ya preparados para comenzar, con dos equipos de la parte media-baja de la clasificación. Encuentro muy igualado, cuando ahí lo tenemos, clavadas a las 7 menos cuarto, suena el silbato, comienza el partido, mueve la pelota los Alcázares. Ahí tenemos ese lanzamiento que se marcha desviado. Primera tentativa ya del combinado que parte como visitante en este partido. Veremos si rompemos el registro de goles de las jornadas anteriores. Ya hemos tenido 8 en el primer partido, aunque monopolizados por un equipo. Vamos a ver ahora por qué. Ahí lanza el primer aviso Playa de San Javier, con ese pase lejano que ha estado a punto de acabar con el remate en el fondo de la red. Ahí tenemos presionando a Elías Drago, jugando desde atrás Rafael Rubio, el portero de los Alcázares, buscando el remate de chilena de su compañero. A punto estuvo de encontrar premio Ginés Navarro. Sacará de portería Fermín Carranza, recepcionando el pase con el pecho de su compañero, partiendo desde el kilómetro cero. Ahí le tenemos picando la pelota, abriendo hacia la izquierda, el pase directamente fuera. La vio pasar Lázaro Hernández, que ya se dispone a ponerla en movimiento, entregando para Rafael Rubio, mandándola hacia arriba, directamente fuera. Y será saque de puerta. Jugando otra vez Playas de San Javier. Ahí tenemos el envío recepcionado por el propio Fermín Carranza, mandando la pelota en largo. A punto estuvo de escurrírsele el control a Rafael Rubio. De portería a portería ya la maneja Nahuel Gijena, entregando el pase hacia atrás para su compañero guardameta, abriendo hacia la banda derecha y tira el desmarque de Ginés Navarro, que se posiciona, ya mira hacia el área, arma el golpeo y fuerza el córner. Saque de esquina, córner favorable para los Alcázares. Va a tener esta primera oportunidad desde la esquina. Mientras tanto, ahí tenemos como parece que va a haber un cambio de balón. Sí, cambio de pelota. Y ya se dirige Ginés Navarro.
a conectar ese centro al área. Ahí tenemos el envío al primer palo. Se la quita encima la zaga de Playas de San Javier. La escolta Lautaro Nahuel por la banda derecha, entregando ese pase picado para que la pinche. De nuevo Rafael Rubio abriendo hacia el perfil diestro, mandando esa pelota picada. Atención, el pase hacia atrás, el golpeo. Paradón espectacular de Fermín Carranza. Sigue el peligro y el lanzamiento que se marcha junto al lateral de la red, empleándose a fondo, muy ágil de reflejos, el guardameta de Playas de San Javier. Ahí le tenemos como, creo que se le ha metido arena en los ojos, así que el partido se detiene después de que se haya empleado a fondo para salvar a los suyos, para evitar el 0-1 en contra. Ahí lo tenemos repetido como armó ese misil y no sé si incluso la ha detenido con el rostro. Después de que engatillase con la izquierda Lautaro Nahuel, ya juega el equipo que viste de azul. Sale desde atrás el propio Fermín Carranza, mandando esa pelota hacia el costado zurdo. De nuevo recibiendo hacia atrás, partiendo desde el kilómetro cero. Cuidado que se le puede escapar el control y de milagro aguanta la pelota junto a la línea de fondo. Ahora la chilena de Elías Drago, que se marcha muy desviada. Saque de portería. Ya juega los Alcáceres. Avanza sin contemplaciones Rafael Rubio, jugando en corto con Luca Becares. Pase hacia atrás. Y ella va buscando de nuevo el área, controlando con el pecho a su compañero por la esquina. Y está cocinando la chilena. En este caso, Lautaro Nahuel. Se marcha desviada, saque de puerta. Y veíamos cómo se avecinaban masivas rotaciones en Playas de San Javier. Y cómo tenía problemas para sacar ahora la pelota Fermín Carranza. La manda directamente fuera. Sacará de banda los Alcázares. Ahí le tenemos jugando a Rafael Rubio, que levanta el esférico. Sirve hacia la derecha. De nuevo recibiendo cerca de su área. Y ya sirve hacia la izquierda para Lautaro Nahuel. Lautaro que engatilla con la izquierda. Despeja de cabeza su rival. Incluso ya se estiraba para volar Fermín Carranza y aguantaba en el terreno de juego. Después de ese bloqueo de José Marín. Ya juega Fermín Carranza abriendo hacia la derecha para José Pujante. Retrocediendo y jugando con su guardameta, que ya distribuye el juego hacia el perfil izquierdo. Intenta recuperar ahora Playas de San Javier. El pase hacia atrás, directamente hacia los dominios. De nuevo de Fermín Carranza. Pelota en largo, directamente a las manos de Rafael Rubio. Juega Cristian González. Tocando por la izquierda, de nuevo entregando para Rafael Rubio, que arma a la derecha, fuera. El lanzamiento desviado. Va a ser saque de puerta. Jugará Fermín Carranza. Lo hace cerca de su área. Entrega ese pase picado para su compañero. De nuevo con problemas, a punto de perderla. El propio Fermín, que ya la manda en largo hacia el perfil diestro. Se le escapa el control a Dai Montesinos. Y juega los Alcázares, mandando la pelota en profundidad. Ahí está Nahuel Gijena. Desvía el balón el jugador de Playas de San Javier. Y ya juegan los Alcázares, mandando la pelota hacia arriba. Ahí la tiene Nahuel Gijena, preparada para armar la chilena. ¡Golazo! Gol, 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 gol. Gol de los Alcázares, Nahuel Gijena. Espectacular, bestial el chilenazo, totalmente escorado en la banda. Fue alejándose unos metros hacia atrás para armar ese tijeretazo para superar finalmente a Fermín Carranza. Saludito a la cámara porque es una obra de arte directamente para colarla en sus videotecas y en el Salón de la Fama. Bestial, espectacular. Se nos agotan los calificativos para definir esta maravilla que se ha sacado de la manga el número 6 de los Alcázares. A falta de 6 minutos y 49 segundos para que lleguemos al primer descanso. Playa de San Javier 0, los Alcázares 1, marcó Nahuel Gijena. Bueno, pues ya tenemos el tanto de la jornada hasta el momento, con esa chilena para la galería. Cuanto más difícil se iba poniendo la jugada, él directamente fue embelleciéndola. Ahí tenemos el disparo con la izquierda que se marcha muy desviado.
Encontró la rendija desde el camino más difícil. Y ahora sí consiguió superar a Fermín Carranza, que parece que sí que es cierto que mínimamente, no sé si llega a peinar y desviar la trayectoria del balón su compañero, pero igualmente se transforma en el 0-1 y ahora busca el segundo. Los Alcázares ahora cometió falta dentro del área. Mohamed Rida. Y va a tener este libre directo lejano José Pujante. Preparado para lanzar el jugador de Playas de San Javier. Y le tenemos listo y dispuesto para ponerle en movimiento. Entrega otra vez para su cancerbero. Tocando hacia atrás, José se queda corta, se queda corta. Puede llegar el 0-2. ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol de los Alcázares, Mohamed Rida. Ya avisó en la anterior y vemos cómo rápidamente pescó en río revuelto, se lanzó como un relámpago para recoger esa pelota muerta, para recortar ante Fermín Carranza, definir con la izquierda y ampliar las diferencias para ponerla directa aquí en la playa de Mazarrón. A falta de 5 minutos y 47 segundos para que termine este primer tiempo. Playa de San Javier 0, Los Alcázares 2, marcó Mohamed Rida. Sí, señor. Como mandan los cánones, atento a cualquier oportunidad, atento a cualquier error. Y rápidamente ha colocado el 0-2 en un partido donde sí que es cierto que estaba llegando un pelín más el cuadro que domina ahora mismo en el marcador, pero Playa de San Javier también está empezando a soltarse y todavía queda mucho por delante. Ahí lanza el aviso de chilena. Era Gabriel Vergara. Juega Rafael Rubio. Preparado para empalar. Fuera. Buscando sorprender a su homólogo en el arco rival, que ya se dispone a sacar de portería. Distribuyendo por la izquierda. Y tenemos saliendo desde atrás a Fermín Carranza, que abre hacia la derecha. Ahora con problemas José Marín, que decide retroceder y juega con su portero. Preparado para levantarla. Abriendo hacia la izquierda. Con problemas ahora cae sobre el terreno de juego Ginés Navarro. Intenta tirar el sombrerito. El combinado que viste de azul. Y tenemos la pelota por la derecha. Y ya juega otra vez controlando con el pecho Nahuel Gijena. La levanta y avanza desde atrás Rafael Rubio, preparado para disparar. Fuera. Se marcha fuera de las instalaciones junto a la playa de Mazarrón. Cuando vemos que el cielo sigue vestido de gris, pero el calor sigue siendo acuciante. Sale desde atrás jugando Fermín Carranza. Ahí tenemos el remate de chilena. Lo recoge sin problemas Rafael Rubio. Juega por la derecha, recepciona y ya sale de la cueva. Abre al primer toque hacia el perfil diestro. Qué buen cambio de orientación. Le ha pegado mordido Jesús Hernández, que la tuvo en el segundo palo para colocar el tercero. Pero sin embargo no estuvo acertado en la finalización. Se le ha frenado por completo ese disparo. Juega de nuevo desde atrás. Playa de San Javier. Y la tiene para recortar distancias. Fuera. Pero ha señalado yo creo que penalti. Sí. Fue derribado. En este caso, Elías Drago se deshizo de su rival que ve la cartulina amarilla. En este caso es Ginés Navarro, que derribó a Elías Drago y tiene esta oportunidad manifiesta para recortar distancias. Ahí tenemos claramente el agarrón por detrás. Así que amarilla para Ginés Navarro, primer jugador amonestado del partido. Y que ha cometido este penalti para que Elías Drago pueda recortar distancias. Ahí le tenemos dibujando la circunferencia frente a frente ante Rafael Rubio. Diferentes objetivos, un mismo destino. Buscando abrir el camino. Preparado ya para golpear. Mientras tanto reorganizados todos los jugadores de los Alcázares. Y recolocando en posición correcta esa pelota. Ahí le tenemos.
absolutamente concentrado. Y ahora sí, todo en orden. Elías Drago, esperando la orden del árbitro. Suena el silbato, tomando carrera. Pierna derecha, gol. Gol, 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 gol. Gol de Playas de San Javier, Elías Drago. Ahí le tenemos como incluso hizo una mini paradiña para tratar de engañar a Rafael Rubio, que adivina la intención, pero no puede llegar a ese remate infranqueable ajustado al palo derecho de la portería rival. Recorta distancias e inaugura el partido. El equipo que viste de azul, a falta de 3 minutos y 24 segundos para que lleguemos al primer descanso. Playas de San Javier 1, Los Alcázares 2, marcó Elías Drago. Pues animado ya por completo el partido. Había puesto la directa con esos 2 goles consecutivos Los Alcázares, pero inmediatamente ya se reengancha al partido. Playas de San Javier buscando ofrecer una pugna mucho más igualada que la que hemos visto anteriormente con esa victoria de Bahía de Mazarrón por 8-0. Remate al larguero. La ha tenido Playas de San Javier en ese remate hacia atrás, como la peinó el compañero de Fermín Carranza. A punto estuvo de convertirse en asistente. El portero del Playas de San Javier se ha estrellado en el travesaño. Ese cabezazo. Y a punto estuvo de devolverle la moneda a su rival con 2 tantos consecutivos. Pero este finalmente fue evitado por el travesaño. Y ahora hubo falta. Tendrá este libre directo a su favor Jesús Hernández. Y le tenemos dibujando la circunferencia. Y preparado para disparar. Ya tuvo una ocasión anterior el propio Jesús. Y ahora se dirige para empalar con la derecha. Ahí tenemos el lanzamiento. Lo recoge en 2 tiempos Fermín Carranza. Vemos cómo se incorpora Lucas Becares en las filas de los Alcázares. Ahora buscando una segunda chilena. Atención, la llegada hacia atrás. A punto estuvo de engatillar en esa pelota muerta que le quedó al jugador de Playa de San Javier. Y sigue insistiendo de nuevo en defensa, empleándose a fondo Playas de San Javier. Viendo las revoluciones del partido, la pone Lautaro, entregando casi hacia el círculo central y recupera y marcha a la contra con ese disparo. Álvaro Martínez, el autor de la ocasión anterior. El derechazo se ha marchado lejos de la portería, defendida por Rafael Rubio. Juega cerca de su área, la levanta, a punto de perderla. Se la queda Lucas Becares, que progresa por el perfil diestro, mandando esa pelota en largo. Se la queda de nuevo a su poder Playa de San Javier. El disparo con la izquierda se marcha desviado. Y sacará de portería Rafael Rubio. Se la sirve a Lautaro Nahuel, que la pica en 2 tiempos con la izquierda. Ahí tenemos el chilenazo, fuera. Probaba suerte Inés Navarro. Y va a ser saque de portería para Playas de San Javier. Juega José Pujante, retrocediendo con su cancerbero. Fermín Carranza abriendo hacia el perfil izquierdo. La pelota dentro del área. A los mandos el combinado que viste azul. Allá va la chilena, que se pierde directamente por el otro costado. Va a ser saque de banda. Jugará Los Alcázares. Justo cuando entramos ya en el último minuto de este primer periodo. Ahí tenemos el lanzamiento muy desviado por parte de Rafael Rubio. Jugará Fermín Carranza, que ya la pone en circulación. Pelota de nuevo hacia atrás. ¡Uy, cuidado el pase! Que a punto estuvo de convertirse en una trampa. De momento continúa el peligro, el pase hacia atrás. Puede llegar el tercero. ¡Fuera! Saque de esquina. Madre mía, pide disculpas Fermín Carranza. Sigue el córner. Atención ahora el centro al área. Desvía el peligro Playa de San Javier en una jugada absolutamente extraña. A punto estuvo de regalar el tanto. El equipo que viste de azul se lanzaron en tromba, como ya sucediese en el 0-2. Los jugadores de Los Alcázares. Mientras, atención ahora, el disparo fuera. En la que ha sido seguramente la última de esta primera parte, un tanto rocambolesca, pero cargada de acción. Y en el que ahora mismo llega el cronómetro a 0, suena el silbato, termina este primer tercio del camino. Victoria para Los Alcázares, que se adelantó gracias a los tantos de Nahuel Gijena, un chilenazo de bella factura,
Mohamed Rida colocó el 0-2 y después de penalti Elías Drago recortó diferencias, pudo empatar. El equipo que viste de azul pudo ampliar diferencias en esta recta final. Los alcázares, y ojo porque tienen sus más y sus menos, los jugadores de ambos equipos, así que esto es una guerra que lo único que ha hecho ha sido comenzar. Llegamos a este primer descanso, Playa de San Javier 1, los Alcázares 2, no se vayan que volvemos con más y seguro que mejor. Pues ya estamos aquí de vuelta, preparados para vivir la segunda parte. Recuerden, marcador tras estos primeros 12 minutos, Playa de San Javier 1, los Alcázares 2, para los tantos del lado visitante de Nahuel Gijena y de Mohamed Rida, que se imponen al de Elías Drago. Rápidamente repasamos en el partido que se está disputando simultáneamente a este encuentro. Domina el Club de Fútbol Benidorm Fuentes por 2-0 contra el Club Deportivo Rivas Jarama. Así que Benidorm Fuentes 2, Rivas Jarama 0, mientras Playa de San Javier 1, Los Alcázares 2. Así es como marcha los dos partidos que se están disputando en esta segunda división masculina. Y tenemos como suena el silbato y nos ponemos en marcha con el segundo asalto. Mueve la pelota Playas de San Javier. Jugará desde el lateral. Ahí tenemos a José Marín, que cuelga el esférico directamente a las manos de su rival. Ahí a punto está de resbalarse el portero de Playas de San Javier. Ha habido relevo en ambos lados, mientras los Alcázares vemos que todavía sigue Rafael Rubio. Y en Playa de San Javier sí que ha habido movimientos. Se ha marchado Fermín Carranza y parece que ha entrado Izan Lagares. Ahora en breve lo confirmaremos. Mientras tanto, ahí tenemos jugando a los Alcázares. Pelota en largo. Ahí tenemos ese remate de chilena que no puede conectar Lázaro Hernández. Y ahí tenemos efectivamente a Izan, ahora defendiendo el arco de Playas de San Javier. Partiendo desde el kilómetro 0. Ahí tenemos el lanzamiento picado y casi se estrella en el palo después de la parada de Rafael Rubio. Insiste Playas de San Javier, que ya ha tenido la primera de estos segundos 12 minutos. Y ahí tenemos preparados ya para ponerla otra vez en movimiento al combinado que domina ahora mismo
en el marcador. Ahí tenemos la pelota hacia arriba. Al ataque, los Alcázares tratando de sorprender de nuevo en esta oportunidad. Atención ahora en el contraataque. La pelota por el centro. No puede rematar finalmente Elías Drago. Y ahora la tiene otra vez en su poder el equipo que domina ahora mismo en el marcador. Ha entrado Adrián López, como decimos, en la portería de los Alcázares. Así que tenemos a Izar Lagares y a, como decimos, Adrián López tomando el relevo de Rafael Rubio y de Fermín Carranza. Pelota favorable a los Alcázares cuando tenemos con problemas a Gabriel Vergara. Se queda tendido sobre la arena. Vamos a ver si puede reincorporarse. Y vemos como sí, efectivamente se le ha metido arena en los ojos. Y el partido que se va a volver a poner en marcha. Ahí tenemos el envío al área. Despeja el peligro Elías Drago. Quita la pelota de encima. Y va a ser saque de banda. Jugará los Alcázares. Pelota hacia atrás. Intenta recuperar ahora Playa de San Javier. La pelota picada. Se marcha directamente fuera. Y va a ser córner, sí, córner favorable a Playa de San Javier. Buscando una nueva tentativa. Y vamos a ver porque hay que repetirlo de nuevo. Que ahora pequeñas confusiones. Gestos de incredulidad en ambos equipos. Que de nuevo se ponen en marcha. Ahí tenemos el centro hacia el segundo palo. Remate. La saca in extremis Adrián. Rechace. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Playas de San Javier. Gabriel Vergara. Ahí lo tenemos repetido. El remate en el segundo palo. Intentó finalizar luego Elías Drago. A la tercera fue la vencida. Recorta y evapora todas las diferencias. Playa de San Javier, que iguala la contienda, ha empezado mordiendo en esta segunda parte y encuentra como premio el empate en el Luminoso. Sigue la guerra, sigue el intercambio de golpes y sigue la batalla titánica aquí en Mazarrón. A falta de 8 minutos y 59 segundos para que lleguemos al segundo descanso. Playa de San Javier 2, los Alcázares 2, marcó Gabriel Vergara. A balón parado, en ese saque de esquina ha conseguido encontrar el premio el equipo que viste de azul, que ha conseguido ya difuminar la desventaja que tenía ahora mismo en el marcador y que se dispone a poner contra las cuerdas a un equipo que ahora tiene que volver a empezar de cero. Ahí tenemos a Adrián López mandándola hacia arriba, intenta jugar de cabeza a su compañero, paradón de Izar Lagares, volando por el cielo de Mazarrón. Bendiciones a su portería. Después de esa jugada aérea, el remate de cabeza lo consiguió bloquear el cancerbero de Playa de San Javier para mandar la córner. Ataca a los Alcázares, pelota hacia la derecha, intentaba llegar Álvaro Martínez, finalmente se la queda Luca Becares, que la pone en movimiento. Y tenemos de nuevo jugando desde el lateral, al dorsal número 20. Tenemos a Luca, que se prepara para ponerla en movimiento. Llaman la atención a los banquillos de los Alcázares. Y bueno, amarilla. Ya estaban caldeándose un poco los ánimos al término de la primera parte. Y ahora, en esta segunda, aún con el marcador incluso ahora empatado a 2, parece que vamos a ir a más. Vamos a ver si podemos volver a centrarnos en el juego. Y se prepara Luca Becares para ponerlo otra vez en movimiento. Ahí le tenemos dirigiendo la jugada. Intenta controlar ahora Inés Navarro y va a ser córner. Saque de esquina. Mientras, ojo, que siguen hablando.
Se prepara para jugar. Otra vez Ginés, que la pone buscando el segundo palo. Desvía de cabeza el jugador de Playa de San Javier. Ahí se dirige Nahuel Quijena, uno de los goleadores de los Alcázares. Ahí la tenemos jugando de cabeza Luca Becares. Se quita el peligro de encima otra vez Playa de San Javier. Y va a ser saque lateral. Jugará Lautaro Nahuel. Ya partiendo desde atrás, reiniciando la jugada. Intenta darse la vuelta el propio Luca, que reinicia las operaciones con Adrián López, mandándolo hacia arriba, directamente fuera. Va a ser saque de puerta. Jugará Izan. Abriendo hacia la derecha, recepcionando otra vez el portero de Playa de San Javier. Entregando por la derecha. Recepcionando y preparado para jugar. Ahí empala con la derecha, fuera. El remate desviado del portero de Playa de San Javier. Y de nuevo atacando de izquierda a derecha. ¡Qué buen envío al segundo palo! Remate al larguero. Se ha estrellado finalmente en el poste. Ese cabezazo, cuidado la contra. La busca y va a ser falta. Falta favorable a Playa de San Javier. Ahí recibió la falta de Ginés Navarro, que en concreto, claro, es la segunda, ¿eh? Segunda amarilla. Ginés Navarro va a decir adiós a este partido. Se despide de esta contienda después de ver la segunda amarilla. Ahí le tenemos con gesto de incredulidad. Se marcha al banquillo después de que rozase el tercero los Alcázares. Rápidamente llegó la contra de Playa de San Javier. Y ahí vemos cómo llegó tarde Ginés Navarro. Se dirigen para atender al jugador de Playa de San Javier. Ahí vemos la repetición, cómo cayó Adai Montesinos. Y se queda con un jugador menos los Alcázares. Buscando esta oportunidad. Playa de San Javier aprovechando también la superioridad, aprovechando también esta jugada a balón parado. Y lo tenemos repetido. La ocasión anterior, como esa peinada se ha estrellado en el poste. Le cayó luego a Izan. Y ahora preparado para golpear. Buscando culminar la remontada. Buscando darle la vuelta al partido. Playa de San Javier. Ahí tenemos al propio Adai Montesinos tomando carrera con la pierna izquierda, esperando la orden del colegiado. Allá va, pierna izquierda, detiene Adrián López. Allá va la contra. Intenta responder los Alcázares. Ahora tratando de dormir un poquito el partido. Aprovechando que tiene este hándicap importante. Lautaro juega otra vez, controlando Luca Becares, que prepara la chilena, se estrella en su rival, le favorece el rechace, arma a la izquierda, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De los Alcázares, Nahuel Quijena. Contra la adversidad, contra la rebelión, tirando de revancha a los Alcázares. En el momento más crítico del partido, apareció con ese pase Luca Becares, entregándosela a Nahuel Quijena, bigoleador ya en las filas del equipo que parte como visitante. Consigue colocarse otra vez por delante y consigue otra vez reconducir el camino aún en inferioridad. El equipo que viste de rosa a falta de 6 minutos y medio para que lleguemos al siguiente descanso. Playa de San Javier 2, los Alcázares 3, marcó Nahuel Quijena. Pues él inauguró la cuenta y él ha llegado para rescatar a su equipo. Incluso ahí veíamos los saluditos al banquillo, ¿eh? Aquí ya hay más que palabras en esta contienda. La tiene Adrián López, mandándola hacia arriba. Intenta controlar ahora de cabeza Luca Becares, el pase hacia atrás, lo retiene Izan. Izan abre hacia la izquierda para Elías Drago. Elías dispara, le topa con su rival. Y va a ser saque de banda para Playa de San Javier. Pelota de nuevo para que dirija José Marín. Recupera Playa de San Javier. Desde que intentas interceptar y el último en tocar efectivamente ha sido el jugador del cuadro azul. La cara de banda, Luca Becares. Poniéndole en movimiento, buscando el centro del ataque a Nahuel Quijena. Tiene la contra ahora en situación de superioridad. Ahí está Elías. Elías que define y paradón de Adrián López. Espectacular. Se ha estirado abajo, estirando la mano derecha. Bendiciones a su portería para evitar el empate. Allá va el córner. Preparaba a colgar la Playa de San Javier. Ahí está Gabriel Vergara. De nuevo desvía el peligro
Luca Becares. Preparado para jugar el cuadro azul. Ahí tenemos el centro buscando a Elías Drago. Despeja de cabeza la zaga de los Alcázares. Jugará Izan Lagares. Cuando para el partido colegiado, ya veíamos cómo regresaba Mohamed Rida. Y efectivamente ya han transcurrido los 2 minutos. Por tanto, los Alcázares ya vuelve a tener a 5 jugadores en pista. Tras haber aguantado los 2 minutos, no haber recibido ningún gol. No solo no haberlo recibido, sino que encima ha anotado el tercero. Ahí está Izan, que la levanta, la juega, abre hacia la derecha. Ahí aparece para desviar. ¡Uy, cuidado ese rebote! A punto de complicarse la vida. Los Alcázares salían al recorte. El regate en segunda instancia con la izquierda. Pelota que queda enterrada en medio de la arena. No consigue finalizar y al final comete falta en ataque el jugador de Playa de San Javier. En este caso, Salvador, que estuvo a punto de aprovechar ese error en el despeje de Luca Becares, topándose con Mohamed, recortó ante Adrián López, primera, segunda y finalmente apareció en esa ayuda Lautaro Nahuel, que ha evitado el remate definitivo. Qué segunda parte y qué partido, nada que ver con el que hemos visto en el primer turno. Aquí las hostilidades están más que desatadas. Preparado Lautaro. Golpeando con la pierna izquierda. Fuera. Lanzamiento desviado. Sacará. En este caso, Izan Lagares. Poniéndola en corto para Álvaro Martínez. Retraso otra vez para Izan. Izan con Álvaro. Nuevo para Izan, que sigue sirviendo en corto. Uy, cuidado ahora. Y efectivamente cometiendo falta. Le barrió por detrás el propio Álvaro, el jugador de los Alcázares. Y tendrá este libre directo a su disposición. Ahí se prepara Álvaro Martínez, colocando la pelota en su sitio. Ahí le tenemos, preparado para golpear. Allá va, pierna derecha, acaba en las manos de Adrián López, que ya juega para Álvaro Méndez. Fíjate cómo se lanza otra vez Álvaro y rápidamente abre hacia la izquierda. Se quita el peligro de encima, Playa de San Javier. La pelota regresa hacia los orígenes. Vuelve a jugar Adrián López, recibiendo el portero de los Alcázares, jugando hacia el círculo central. Balón suelto, el remate a las manos de Izan Lagares. Sirve desde atrás para jugar de nuevo por el centro. Mete la pierna Lázaro Hernández para dejarle un poco su sella de identidad a su rival. Mandando la pelota en largo, que queda trastabillada para que dirija el contraataque. Ahí está Mohamed Rida, que la pincha cuerpo a cuerpo. Intenta marcharse de su rival, que cae al suelo, se la roba y gol. Gol, no vale, no vale, no vale. No vale, ha anulado el tanto de Mohamed Rida. Ahí tenemos a Izan hablando con su rival. Ahí lo tenemos repetido. Cómo quedó embarullada en medio de esa estela de arena, de esa nube de polvo. Y va a ser falta favorable a Playas de San Javier. Preparado para tomar carrera Izan. Dispuesto a golpear. Madre mía, o sea, y estamos solo en la segunda parte. No me quiero ni imaginar cuando lleguemos al final cómo van a aumentar las diferencias, cómo van a aumentar los piques en un partido muy trabado, sobre todo este segundo periodo. Ahí tenemos a Izan golpeando desde la lejanía, fuera. Se marcha por encima del larguero ese disparo y ya procede a sacar
Adrián López y otra falta. Bueno, van de falta en falta los dos equipos. Ahora cayendo Álvaro Méndez. Y esto ya está siendo una guerra casi sin control. En la que, fíjense, la colegiada pide un poquito de calma. Porque ahora mismo están imponiéndose más los piques que el propio fútbol. Preparado para jugar desde atrás. Ahora Álvaro Méndez. Tratando de bajar un poco las pulsaciones. Y preparados ya para volver a poner la pelota en movimiento. Ahí está el lanzamiento con la pierna derecha. Directamente se pierde por línea de fondo. La cara de puerta Izan. Izan sirve en corto hacia la banda derecha. Salvando la entrada de Cristian González, su compañero, que ya avanza y progresa por el costado diestro, tratando de colgar ese balón al primer palo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Playas de San Javier, Pepe Izquierdo. Ahí aparece José Marín también para la celebración, porque él la puso con la derecha y rápidamente conectó el remate. El dorsal número 15 para volver a empatar el partido, para seguir afianzando esta batalla titánica, para seguir poniendo contra las cuerdas a su rival, para renacer de nuevo, para tirar también de rebelión en este espectáculo en el fútbol arenoso. Seguimos con el empate a 3, seguimos con los goles y con una emoción que sigue creciendo a falta de 2 minutos y 40 segundos para que termine este segundo periodo. Playa de San Javier 3, Los Alcázares 3, marcó Pepe Izquierdo. Bueno, pues ahí está. Fíjense que cuando estaba en inferioridad Los Alcázares consiguió colocarse otra vez por delante y ahora que las fuerzas han vuelto a estar igualadas ha sido cuando Playa de San Javier ha empatado el partido por segunda vez y busca la respuesta. ¡Fuera! La ha tenido Los Alcázares, la ha tenido Lázaro Hernández, que conectó esa volea sublime. Empaló con la derecha, se ha marchado rozando el palo diestro de la portería de Izan, que juega a punto de perderla, arriesgando, adelanta la presión Los Alcázares, saliendo por el costado zurdo. Ahí tenemos cómo desvía el peligro Los Alcázares, se la quita encima Mohamed, aparece para meter el taconazo. Elías tira muy bien la pared, mete ese envío al área, rechace que le favorece otra vez a José Marín, jugando por la izquierda, Playa de San Javier. La pelota queda muerta, queda suelta, pelean el barro entre ambos jugadores en esta batalla arenosa. Recupera, vamos a ver, bueno, ahora cae al suelo. Por de Playa de San Javier, le advierte el colegiado de que no simule. Y ahí tenemos, bueno, los piques en ambos banquillos, lo vemos en visión directa. Y ahí tenemos cartulina amarilla. No hemos podido ser mejores testigos de lo que ha sucedido en este saque de banda, en esta pelea junto a la línea lateral. Ahí intenta llamar un poquito al orden también José Marín. Tiene la pelota Gabriel Vergara. Trata de poner un poquito de paz en este minuto y medio que nos resta para llegar al siguiente descanso. Ya vemos ahí al fondo calentando a los jugadores del siguiente partido, del último de esta jornada, entre la agrupación deportiva Torrejón y Mazarrón Fútbol Base, que se va a disputar a las 8 de la tarde. Juega desde atrás Los Alcázares. Pelota en movimiento, buscando el área rival. La pelota que queda enterrada en el costado diestro. Recupera rápidamente y sale jugando Antonio Sánchez para Izan. Izan que avanza, Izan que se prepara para disparar. Busca la portería. ¡Y qué parada! Volada, aerolíneas Adrián López. Ha despegado un cohete aquí en la playa de Mazarrón. Trata de poner un poquito el orden. Ahora que estamos en el último minuto de este segundo periodo del centro. Cuidado que queda flotando. No vale, no vale, no vale. No vale la jugada. La recupera ya Los Alcázares. Va a ser saque de portería. Poniéndole en movimiento hacia el costado zurdo. Saque de banda. Puede tener una de las últimas. Los Alcázares. Preparado para colgar ese envío hacia el área. Ahí la tiene Cristian González, que trata de darse la vuelta. No empala bien la chilena. A la contra Playa de San Javier. El disparo con la izquierda. Queda de nuevo muerto para el contragolpe de Los Alcázares. Apostando por la profundidad, por la diestra. Que buen centro. El segundo palo. Achica Izan. La tiene Los Alcázares. Pelota en el suelo. Y se la queda finalmente
el portero de Playa de San Javier. Queda un segundo y aquí va a terminar este segundo periodo absolutamente sublime, cargado de acción y de emoción, con las tablas en el marcador, el mejor resumen y la mejor justicia de lo que estamos viendo ahora mismo aquí en Mazarrones, este empate a 3, lluvia de goles, lluvia de peleas, lluvia de también de intensidad, de ocasiones. No nos ha faltado nada, el cóctel perfecto lo hemos reflejado en estos dos equipos que tienen la adrenalina disparada, pulsaciones aceleradas y nos queda el envite definitivo. Así que, mamma mía, lo que se viene por delante. Recordemos, Pepe Izquierdo consiguió colocar el empate a 3, justo antes marcó Nahuel Gijena el 2-3 y el empate a 2 lo situó Gabriel Vergara. Así que hemos recorrido ya 24 minutos de los 36 posibles. Playa de San Javier 3, Los Alcázares 3. No se vayan porque más que nunca volvemos con más y mejor. Ya estamos aquí de vuelta, preparados para vivir la traca final. Playa de San Javier 3, Los Alcázares 3. Vamos a ver cómo están las pulsaciones, vamos a ver cómo están los piques individuales en esta segunda parte. Tras todo lo que hemos vivido, al margen de los goles, al margen de todas las ocasiones, al margen de todo lo que ha acaparado y lo que ha globalizado este partido, con remontadas incluidas por parte de ambos, donde, recordemos, ha sido expulsado incluso Ginés Navarro, jugador de los Alcázares, y que con uno menos consiguió colocar el 2-3 tras haber empatado Playa de San Javier, y ahora ya ha colocado el tercero el equipo que viste de azul. Así que vamos al último tercio del camino. Mientras tanto, en el partido que se está disputando simultáneamente a este encuentro, van más avanzados que en el que estamos viviendo aquí. Benidorm domina por 6-2 a Rivas Jarama. Así que ya encarrilando también la victoria. Y al ataque, los Alcázares, que empieza mordiendo y fuerza un saque de esquina. Ha salido Lautaro Nahuel y a ver qué pasa ahora. Primera interrupción y primera cartulina amarilla. Bueno, pues seguimos para bingo.
Va a ser saque de esquina. Córner favorable a los alcázares. Preparados ya para poner la pelota en movimiento. Dirigidos ya a lanzar este córner. Allá va el pase hacia atrás. El remate de volea. Fuera. Lanzamiento desviado. Va a ser saque de portería. Jugará de nuevo Izan Lagares. Ella juega desde atrás. Poniéndola en corto para José Marín. Pelota hacia la derecha. Ahí tenemos el cambio de orientación directamente para que la maneje Salvador. Salvador hacia atrás para Izan. Izan levanta el esférico. Izan se prepara para golpear. Se estrella en su rival. Atención a la contra. Ataca a los alcázares. Se lleva la vaselina. Fuera. El lanzamiento desviado. Va a ser saque de puerta. Bueno, pues 2 avisos ya en apenas un minuto de los alcázares. Juega Playa de San Javier. Ahí tenemos a José Marín cambiando de orientación. Hacia la derecha, el pase hacia atrás. A punto de complicarle la vida al propio Izan, que ya la distribuye en largo directamente a las manos de Rafael Rubio, que ha regresado a la portería. Ahí tenemos jugando otra vez a Playa de San Javier. Atención a la pérdida. Se lanza a ras de suelo para recuperar y efectivamente le favorece la posesión al equipo azul. Juega Playa de San Javier, que recordemos llega a esta jornada 7º con 4 puntos. Los alcázares 9º con 3. Estarían cerca de sumar una nueva tabla, un nuevo punto en su marcador, pero para tratar de remediarlo y llevarse el botín completo. Ahí está, jugando hacia atrás Gabriel Vergara y va a ser saque de esquina ante esa presión de Lázaro Hernández. Reclamaba falta, pero ahí la tiene Luca Becares, preparado para sacar. Allá va el envío colgado hacia atrás, el disparo fuera. Se pierde por línea de fondo, sacará de portería el guardameta del cuadro azul. Juega Izan Lagares, mandando la pelota arriba, jugando por la izquierda. El disparo se estrella en el lateral de la red. Juega los alcázares. Ahí juega Luca Becares, siguiendo hacia atrás y saliendo para Adrián López, mandando la pelota arriba. Ya va el disparo, córner. Tocó en última instancia José Marín. Va a ser saque de esquina favorable a los alcázares. Allá va el córner, mandando la pelota hacia el segundo palo. Le intenta perseguir ahora Nahuel Gijena. Despeja el peligro. Playa de San Javier. El lanzamiento que se marcha desviado bajo la atenta mirada de los jugadores de la agrupación deportiva Torrejón, a los que les queda ya poco menos de media hora para enfrentarse a Mazarrón Fútbol Base. Partido que está previsto a las 8 de la tarde. Juega en ataque Playa de San Javier. Pelota hacia atrás. Y ahí la tiene Izan, sirviendo hacia el perfil diestro. Intenta avanzar. Allá va el remate. Lo para Adrián López. Jugando hacia atrás. De nuevo la tiene en su poder el portero de los alcázares. Sirviendo la pelota hacia arriba. Ahí tenemos en profundidad. Ataca Playa de San Javier. La pelota queda suelta. De nuevo para reiniciar las operaciones. Ahí está Izan, abriendo hacia la derecha. Preparado para colgarla. Ya va el envío. No consigue rematar de cabeza el atacante de Playa de San Javier. Se le había quedado muerta para ese testarazo. Y ya reiniciará desde el kilómetro 0 el cuadro que ha estado dominando mayor tiempo el partido. Allá va el pase largo fuera. El disparo desviado. Juega Playa de San Javier. Vamos a ver por qué. Ahí veíamos cómo lo quería parar Izan. Que parece que se duele de la pierna derecha. Sí que parecía algo muscular. No tanto que se lo hubiera metido arena en los ojos. O veremos. Aquí le veíamos como aparentemente quería estirar. Aprovecha para hidratarse. Y no sé si quizás le va a tener que dar otra vez el testigo a Fermín Carranza. Ha sido el portero en la primera parte. Efectivamente, ya regresa Fermín Carranza a defender el arco de Playas de San Javier.
La pone en movimiento. Abriendo para Adai Montesinos. Retrasando para su cancerbero. Ahí la pica. Uy, cuidado que la pierde. Ahí aparece Nahuel Gijena. Puede probar la chilena lejanísima. ¡Fuera! Por poquito, rozando el hat-trick. El número 6 de los Alcázares. Arriesgó el propio Fermín Carranza y a punto está de costarle muy caro. Incluso se atrevió a probar, aún estando lejos. Prefirió definir Nahuel en lugar de optar por una jugada más elaborada. Ahora hubo falta. Ahí vemos cómo se acerca para interesarse Pepe Izquierdo. Y ya se prepara para volver otra vez a jugar los Alcázares. Ahí le tenemos a Cristian González. Listo para golpear. Ahí tenemos. Tomando carrera. Sacando en corto. Sirviendo para su guardameta. De nuevo Cristian. Hacia atrás. El pase en largo. Vamos a ver por qué sale despedido. Y fuera, madre mía. Ha estado a punto de colarse. Ahí la tiene otra vez los Alcázares. Sirviendo desde el kilómetro 0. Ahí tenemos la pelota hacia el costado zurdo. Intenta perseguirla Nahuel Gijena. Se le escapa el control. Y de nuevo volverá a jugar Fermín Carranza. Ahora, después de este frenesí que hemos vivido en el segundo periodo, parece que se ha calmado, se ha bajado el ritmo de ocasiones y que ninguno de los dos parece querer arriesgar demasiado. Sale jugando Playa de San Javier. La apertura hacia la izquierda. Ahí tenemos a Loro Martínez sirviendo por dentro. El recorte de Adai Montesinos. Adai la pone al segundo palo. ¡Fuera! La tuvo Playa de San Javier. Se lamenta el propio Adai. Si antes lo decimos, pues ahí llega un aviso de Playa de San Javier. Vamos a ver si vuelve el rock and roll. Sacará de portería el cuadro azul. Una nueva oportunidad a su disposición. Desde el kilómetro 0. Ahí está sirviendo otra vez Fermín Carranza. Picando la pelota hacia el carril diestro. Ahí le vemos haciendo malabares a su compañero a punto de perderla. La controla por la izquierda, el pase por dentro buenísimo de Nahuel Gijena que habilita a su compañero, en este caso a Lautaro. Lautaro que la pica para Nahuel. Nahuel la cede hacia atrás para Ginés. Ahí tenemos el despeje, la persigue otra vez Luca Becaros. Cuidado que es un 2-0. Se le queda un pelín atrás, el pase por dentro. Qué rápido ha estado Luca, Qué rápido ha estado Luca para interceptar ese pase de Álvaro Martínez. Y ojo porque le va a costar la amarilla, sí, por haber evitado ese saque de banda. Pero ha estado rapidísimo para rehacerse porque se dibujaba una ocasión pinti parada para Playa de San Javier. Saque lateral justo cuando hemos traspasado el Ecuador de este tercer periodo. Jugará los Alcázares. Ahí sale otra vez para golpear el largo. Y teníamos de nuevo dirigiendo la orquesta al portero de los Alcázares. Va a ser saque de esquina. Córner favorable. Ahí tenemos a Nahuel. Nahuel que prepara una nueva chilena. Fuera. Esta se marcha desviada. Sacará de portería. El combinado que viste de azul. Jugando desde el perfil diestro. Entregando Playa de San Javier. Ahí tenemos. Jugando desde atrás. Mandando la pelota arriba. Ahí tenemos el envío hacia el segundo palo. Juega Luca Becaros, sirviendo hacia la derecha. Ahí tenemos a Lautaro Nahuel que recorta, la amarra Fermín Carranza, que ya monta el contraataque. Pelota hacia el costado diestro. Ahí tenemos el centro colgado al primer palo. La atrapa de nuevo el guardameta de los Alcázares. Atacando desde el kilómetro 0 el equipo azul, ahora con problemas para buscar el área. Tiene una autopista por delante para avanzar por la izquierda. Lautaro Nahuel se queda finalmente sin espacio. Y será saque de banda para el equipo azul. Ya la pone en circulación. Juega Fermín Carranza, que levanta la pelota. La cuelga directamente hacia el costado zurdo. Se pierde junto al banderín. Sacará de banda Mohamed Rida. Nuevo ataque para los Alcázares. Y el pase directamente se pierde.
Y juega Playa de San Javier. Parece que al final las pulsaciones, teniendo en cuenta el ritmo elevado que hemos visto en la segunda parte, pues ha hecho un poquito de mella. O que quizás estén guardando para el envite final, que va a ser ahora en apenas 4 minutos. Y ahora no va a valer ese gol. Juegan los Alcázares. Balón arriba. Intenta atacar otra vez. Recordemos que directamente con la mano el portero no puede marcar gol. Sí que lo puede hacer con el pie. Es decir, en un saque de puerta sí que si dispara con el pie puede y acaba en el fondo de la red, se considera gol, pero no si lo hace con la mano. Siempre tiene que tocar un jugador. Vale, jugando desde atrás. Y tenemos a Rida, preparado para recibir. La está esperando en la derecha. Mientras tanto, ya la maneja su cancerbero. Allá va el disparo con la derecha. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De los Alcázares para colocarse por delante. Engatillando con la derecha. Y lo decimos. Querían una demostración, parece que nos han escuchado porque este sí vale, este lanzamiento sublime, este misil con la derecha para colocar el cuarto por parte del cancerbero de los Alcázares que se sitúa por delante por tercera vez en el electrónico y claro que sí, el rock and roll estaba reservado para el envite final a falta de 3 minutos y 18 segundos para que termine este partido. Playa de San Javier 3, los Alcázares 4. Cómo vio el camino libre, cómo sabía que era ahora o nunca, y en el momento más crítico consigue abrir la lata en este tercer periodo donde no habíamos visto goles. Y ahora tenemos preparado para iniciar un nuevo camino hacia la remontada Playa de San Javier. Ahí está José Marín, colgando el envío, fuera. Va a ser saque de portería. Juega desde el kilómetro cero los Alcázares, distribuyendo por la banda izquierda y tenemos el envío colgado al segundo palo, lo desvía Fermín Carranza en ese testarazo escorado por la izquierda. Le toca atacar a Nahuel Gijena, que reinicia hacia atrás para Álvaro Méndez. Cuidado que queda muerta esa pelota. Ahí la pedía Lautaro Nahuel. Pelota en la esquina, colgando el centro, que estrellaba en el travesaño, pero la pelota ya había salido. Pues sigue la cuenta atrás. Se le acaba el tiempo a Playa de San Javier. Aunque en 2 minutos puede pasar absolutamente de todo. En el encuentro más igualado hasta el momento de la jornada. Ahí tenemos la apertura hacia la izquierda. El toque con el exterior de José Pujante para Elías. Elías firma la chilena. De marcha desviada. Antes de marcharse al banquillo y darle el relevo a Adai Montesinos. Sacará de portería los Alcázares. La sirve de cabeza hacia atrás Lautaro, arañando segundos al cronómetro. El pase directamente fuera. Jugará Playa de San Javier. Fermín Carranza. La sirve hacia la derecha. Adelanta la presión. Álvaro Méndez. Volviendo a empezar. Buscando un amigo, buscando un compañero, oteando el horizonte. Nueva vida salvada para los Alcázares. Ataca Playa de San Javier, allá va el centro. Interceptado ahora por su rival que trata de progresar. Sorprendiendo con la izquierda. Fuera. Se marcha por encima del larguero, tratando de sorprender Lautaro Nahuel. Y a ver qué ha sucedido. Cronómetro parado con 1 minuto y 13 segundos para el final. Exactamente 1 hora de partido. Vamos a ver, porque parece que hay con problemas. Un jugador de los Alcázares, en este caso Álvaro Méndez. Acerca agua Nahuel para aclararse. Y también aprovecha para refrescarse. Mientras tanto, escuchamos las instrucciones exhaustivas en los banquillos. Ahí tenemos a Adai Montesinos que juega, pica ese balón hacia el área, despeja de cabeza la defensa. El remate de primeras que se marcha desviado. Y la pondrá en movimiento los Alcázares. Ahí tenemos la bola hacia la izquierda. Atención el recorte, la dejada de cabeza. Baila por el larguero, la persigue Lázaro Hernández, de allá va la contra. Ahí busca uno de los últimos cartuchos Playa de San Javier, porque estamos en el último minuto. Ahí tenemos a Pepe Izquierdo.
que la trata de jugar de nuevo hacia adelante, esperando para recibir en el costado zurdo. Ahí se marcha Pepe, que tira la diagonal. Buen cambio de orientación hacia la derecha. Recepciona a su compañero. Ahí lleva la pelota picada hacia el segundo palo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Playas de San Javier, Adai Montesinos. El ejército que renace, el ejército que nunca conoce la rendición, la puso José Pujante al segundo palo y aparece para meter el cabezazo el número 10 de Playa de San Javier para igualar el partido por tercera vez, para desatar la algarabía y la euforia en el banquillo del cuadro azul. 32 segundos para el final, Playa de San Javier 4, Los Alcázares 4, marcó Adai Montesinos. Celebración absolutamente memorable, porque vuelve otra vez, ya lo decíamos que podía pasar de todo en 2 minutos, y en el filo del cronómetro incluso puede tener posesión para tratar de ganar el partido. Ahí la sirve hacia atrás Adai Montesinos, la pelota picada hacia la izquierda, el remate fuera, se marcha desviado, y vamos a ver si le queda tiempo a los Alcázares para montar la última. Quedan 8 segundos. Vamos a ver por qué sale desde atrás. Se llama empalando con la derecha. Fuera. Remate desviado. Y aquí va a terminar el partido. Aquí va a terminar esta exhibición meteórica. Y ahí lo tenemos. Suena el silbato. Termina la batalla. Empate a 4. ¿Qué partido nos han regalado? ¿Por qué nos gusta tanto el fútbol playa? Porque esta es la mejor división de los aspirantes. Playa de San Javier 4, Los Alcázares 4, celebrado el jueves 19 de junio de 2025. Ver para creer la bestialidad de partido que nos han regalado ambos conjuntos. Recordemos que se adelantó Los Alcázares colocando el 0-2 gracias a los tantos de Nahuel Gijena y de Mohamed Rida. Recortó distancias Elías Drago antes del descanso, así nos fuimos con el 1-2 y luego después en la segunda parte subieron las pulsaciones, subieron los decibelios del partido, los goles, las ocasiones y donde empató el partido Gabriel Vergara, luego después con uno menos, Nahuel Gijena colocó el 2-3, luego después Pepe empató el partido, marcó el cancerbero de los Alcázares el 3-4 y después en el filo de la navaja, a falta de 30 segundos para el final, Adai Montesinos ha instaurado este 4-4. Un empate que deja a los dos equipos con una tabla más en su casillero, es decir, Playa de San Javier se sitúa con 5 puntos, Los Alcázares se sitúa con 4 y ahora nos toca recuperar el resuello porque en breves instantes, a las 8 de la tarde, es decir, en escasos 10 minutos, tenemos el siguiente envite, la agrupación deportiva Torrejón, Mazarrón Fútbol Base. Esto ha sido todo hasta el momento. Esperemos que se le hayan pasado en grande, casi tanto como nosotros, narrando este espectáculo con mayúsculas que nos han protagonizado estos dos equipos aquí en Mazarrón. Playa de San Javier 4, Los Alcázares 4. Esto ha sido todo hasta el momento. Aquí en Tierras Murcianas, saludos y muy buenas tardes.